tardes, yo soy Darcy Milangi Mesa Zárate, soy estudiante de la Universidad Francisco de Paula Santander y hoy les vengo a exponer la anatomía del sistema urinario. Primero voy a empezar explicando de qué está hecho mi aparato urinario. Entonces, el 95% de mi aparato urinario, de mi modelo anatómico, está hecho de icopor. ¿Por qué digo esto? Porque para hacer la piel usé icopor, para hacer los riñones usé icopor, para hacer la arteria y la vena usé icopor, para hacer la vejiga usé icopor. Y lo otro es que para hacer la glándula suprarrenal usé papel iris y voy a usar 2 jeringas para hacer la expulsión de la orina, y esta agua me va a ayudar a hacer una similitud de la orina. El aparato urinario. El aparato urinario excreta una amplia variedad de desechos metabólicos, toxinas, fármacos, hormonas, sales, iones hidrógeno y agua. El aparato urinario consta de 6 órganos principales: 2 riñones, 2 uréteres y vejiga y la uretra. Entonces ahora les voy a explicar la anatomía macroscópica de cada riñón. Estos pesan casi 150 gramos y miden más o menos 11 centímetros de largo, 6 centímetros de ancho y 3 centímetros de espesor. Este se puede igualar casi al tamaño de una barra de jabón. Su superficie lateral es convexa y su superficie medial es cóncava, y tiene una ranura que es el hilio que admite los nervios renales, los vasos sanguíneos y linfáticos y el uréter. Cada riñón está protegido por 3 capas de tejido conjuntivo. La primera es una fascia renal fibrosa profunda en sentido inmediato al peritoneo parietal, que une al riñón y los órganos relacionados con la pared abdominal. La segunda es una cápsula grasa parietal, una capa de tejido adiposo que amortigua al riñón y lo mantiene en su lugar. La tercera es la cápsula fibrosa que rodea a cada uno de estos órganos como envoltura de celofán anclada al hilio y lo protege del traumatismo e infecciones. Los riñones están suspendidos por fibras de colágeno que se extienden desde la cápsula fibrosa a través de la grasa hasta la fascia renal. Esto se fusiona con el peritoneo en sentido anterior y con la fascia de los músculos lumbrales en sentido posterior. A pesar de todo esto, los riñones caen casi 3 centímetros cuando el sujeto pasa de la posición acostada a la de pie, como cuando se sale de la cama por la mañana. Entonces, en algunas circunstancias se desprende y caen un poco más abajo, con resultados patológicos. Ahora les voy a hablar sobre el parenquima renal, el tejido glandular que produce la orina. Tiene forma de C en el corte frontal. Rodea una cavidad media, los senos renales, ocupada por vasos sanguíneos y linfáticos, nervios y estructuras colectoras de orina. El tejido adiposo llena el espacio restante en los senos y mantiene estas estructuras en su lugar. El parenquima está dividido en 2 zonas: la corteza renal exterior de casi 1 centímetro de grosor y la médula renal interna que da al seno. Ahora, extensiones de la corteza llamadas columnas renales se proyectan hacia dentro del seno y dividen la médula en 6 a 10 pirámides renales. Cada pirámide es cóncava y tiene una base triangular que va a la corteza y una punta roma. La papila renal que va al seno
una pirámide y la corteza se encuentra sobre ella, que constituye un lóbulo del riñón. La papila de cada pirámide renal está anidada en una copa de unidad denominada cáliz menor, que recolecta su orina. 2 o 3 cálices menores convergen para formar un cáliz mayor y 2 o 3 cálices mayores convergen en el seno para formar la pelvis renal. Cada uréter es una continuación tubular de la pelvis renal que drena la orina hacia abajo a la vejiga urinaria. Entonces ahora vamos a hablar de la nefrona. Entonces, cada riñón tiene 1.2 millones de nefronas. Al entender la manera en que funciona una sola de ellas, se puede comprender casi por completo la forma en que trabaja todo el riñón. Cada nefrona está integrada por 2 partes principales: un corpúsculo renal que filtra el plasma sanguíneo y un largo túbulo renal que convierte el filtrado en orina. Entonces, el corpúsculo renal. El corpúsculo renal consta de los glomérulos descritos antes y de una cápsula glomerular de Bowman que los encierra. La capa parietal externa de la cápsula es un epitelio pavimentoso simple y la capa visceral interna consta de las células elaboradas denominadas podocitos, 6 que están alrededor de los capilares de los glomérulos. Las 2 capas están separadas por un espacio capsular colector de filtrado en cortes tisulares. Este espacio aparece como un espacio vacío circular o con forma de C alrededor del glomérulo. Ahora los lados opuestos del corpúsculo renal son los polos vasculares y urinarios. En el polo vascular, la arteriola aferente entra a la cápsula que trae sangre al glomérulo y la arteriola eferente deja la cápsula y aleja la sangre. La arteriola aferente es mucho más larga que la eferente, por tanto el glomérulo tiene una entrada grande y una entrada pequeña, algo cuya importancia funcional se evidencia más adelante. En el polo urinario, la pared parietal de la cápsula se aleja del corpúsculo y da lugar al túbulo renal. El epitelio pavimentoso simple de la cápsula se vuelve cilíndrico simple en el tubo. Entonces ahora vamos a hablar del túbulo renal. El túbulo renal es un conducto que se aleja de la cápsula glomerular y termina en la punta de una pirámide glomerular. Mide casi 3 centímetros de largo y se divide en 4 regiones: el túbulo contorneado proximal, el asa de Henle, el túbulo contorneado costal y el túbulo colector. Las primeras 3 de estas son partes de una nefrona. El túbulo colector recibe el líquido de muchas nefronas. Cada región del túbulo tiene contorneadas fisiológicas únicas que participan en la producción de la orina. Entonces ahora vamos a ver el primero, el túbulo contorneado proximal, que se puede decir también en las siglas PCT. Surge de la cápsula glomerular. Es la más larga y enroscada de las 4 regiones y por lo tanto domina los cortes histológicos de la corteza renal. El asa de Henle. El asa de Henle o asa de la nefrona es una porción larga con forma de U del túbulo renal que se encuentra sobre la médula, sobre todo en la médula. Empieza donde el PCT se endereza
y se hunde en la médula, formando la extremidad descendente del asa de Henle. En su extremo profundo, el asa de Henle gira unos 180 grados y forma la extremidad ascendente, que regresa a la corteza, que viaja en paralelo y cerca de la extremidad descendente. Los segmentos gruesos tienen un epitelio cilíndrico simple, forman la parte inicial de la extremidad descendente y parte o toda la extremidad ascendente. El segmento delgado tiene un epitelio pavimentoso simple, forma la parte más inferior de la extremidad descendente y en algunas nefronas sigue la curvatura y continúa parte del camino de la extremidad ascendente. El tercero es el túbulo contorneado distal. También se puede decir en las siglas DCT. Empieza poco después de que la extremidad ascendente vuelve a entrar en la corteza. Es más corto y está menos enroscado que el proximal, de tal modo que se observa una cantidad menor de secciones de este en los cortes histológicos. El cuarto es el túbulo colector. Recibe los líquidos de los DCT de varias nefronas mientras regresa a la médula. Cuantiosos túbulos colectores convergen hacia la punta de la pirámide de la pirámide medular y cerca de la pupila se mezclan para formar un túbulo papilar más largo. Entonces aquí podemos ver la nefrona y aquí vemos la cápsula glomerular y los túbulos renales, que son estos. Nefronas corticales y yuxtamedulares. No todas las nefronas son idénticas a las que se encuentran debajo de la cápsula renal, cerca de la superficie del riñón. Se le denominan nefronas corticales. Estas tienen asas de Henle cortas, que solo se hunden un poco en la médula externa antes de dar vuelta en U, o que regresan antes de dejar la corteza. Algunas de ellas no cuentan con asas de Henle. Las que se encuentran cerca de la médula son las nefronas yuxtamedulares. Estas tienen asas de Henle largas que se extienden al ápice de la pirámide renal. Ahora vamos a hablar sobre las funciones de los riñones. Entonces, aunque la actividad primaria de los riñones es la excreción, estos también pueden realizar otras que deben considerarse, como las siguientes: filtrar el plasma sanguíneo y excretar sus desperdicios metabólicos tóxicos. También regulan el volumen sanguíneo, la presión arterial y la osmolaridad, y al controlar la expresión de agua. También regulan los equilibrios hidroeléctricos y ácido-básicos de los líquidos corporales. También secretan la hormona eritropoyetina, que esta estimula la producción de eritrocitos y por tanto apoyan el transporte del oxígeno en sangre. También ayuda a regular la homeostasis de calcio y el metabolismo óseo al participar en la síntesis de calcitriol. También retiene hormonas y drogas de la sangre y por tanto limitan sus acciones. Estos también detoxifican los radicales libres. En condiciones de hambre extrema ayudan a sostener las concentraciones de glucosa en sangre al sintetizar este nutriente a partir de aminoácidos. En vista de que sus funciones son tan diversas, es fácil ver por qué la insuficiencia renal puede llevar al colapso de muchas otras funciones fisiológicas. Ahora vamos a hablar sobre los uréteres. Como sabemos, son dos uréteres. Entonces, cada pelvis renal vierte la orina en un uréter, que es un tubo muscular retroperitoneal que se extiende hasta la vejiga urinaria. Cada uréter mide casi 25 centímetros de largo y alcanza
un ancho máximo de casi 1.7 centímetros cerca de la vejiga. Los uréteres pasan por la parte posterior de la vejiga y estos entran en ella desde abajo, atravesando en sentido oblicuo una pared muscular y abriéndose en su piso. Un pequeño colgajo de mucosa actúa como una válvula en la apertura de cada uréter de la vejiga, lo que evita que la orina regrese hacia el uréter cuando la vejiga se contrae. Cada uréter tiene 3 pacas: la adventicia, la muscular y la mucosa. Entonces, la adventicia es una capa de tejido conjuntivo que va a fijar a los tejidos circundantes. La muscular consta de 2 capas de músculo liso que abarcan casi toda la longitud del conducto, pero una tercera capa aparece en el uréter interior, la mucosa, que tiene un epitelio transicional que empieza en los cálices menores del riñón y se extiende desde allí hacia la vejiga. Cuando la orina entra en un uréter y lo estira, la capa muscular se contrae e inicia una onda peristaltica que lleva a la orina de la pelvis renal hacia abajo a la vejiga. Esas contracciones tardan entre segundos en repetirse de manera proporcional a la que entra la orina al uréter. La luz de este es muy estrecha y se obstruye o lesiona con facilidad por cálculos renales. Ahora vamos a hablar de los 2 últimos órganos que componen al aparato urinario, que son la vejiga y la uretra. Entonces, la vejiga urinaria. La vejiga urinaria es un saco muscular en el piso de la cavidad pélvica inferior al peritoneo y posterior a la sínfisis púbica. Está cubierta por peritoneo parietal en su superficie superior, aplastada, y por una adventicia fibrosa en el resto de la superficie. Su capa muscular, llamada músculo detrusor, consta de 3 capas en el músculo liso. La mucosa tiene un epitelio transicional y cuando la vejiga está relajada muestra arrugas notorias denominadas pliegues. Las aberturas de los 2 uréteres y la uretra marcan un área de superficie lisa triangular llamada trígono en el piso de la vejiga. Se trata de un sitio común de infección vesical. La vejiga es bastante distensible. A medida que se llena, se expande hacia arriba y los pliegues se aplanan y el epitelio se adelgaza de 5 a 6 capas a solo 2 o 3 capas. Una vejiga llena de manera moderada contiene casi 500 mililitros de orina y se extiende casi 1.5 centímetros de arriba a abajo. Su capacidad máxima es de 700 a 800 mililitros. Ahora vamos a hablar sobre la uretra. Entonces, la uretra expulsa la orina del cuerpo, ¿sí? Entonces, en las mujeres se trata de un conducto de 3 a 4 centímetros de largo, unido a la pared anterior de la vagina, mediante el tejido conjuntivo fibroso. Su abertura, el orificio uretral externo, se encuentra el orificio vaginal y el clítoris. En ambos sexos, el músculo detrusor está englosado cerca de la uretra para formar un esfínter uretral interno que comprime la uretra y retiene la orina en la vejiga. Debido a que este esfínter está compuesto de tejido liso, se encuentra bajo control involuntario, donde la uretra pasa por el piso de la pelvis. Está robado por un esfínter uretral externo de músculo estriado,
que proporciona control voluntario sobre el vaciado de la orina. También les quería decir que la uretra masculina es mucho más larga que la uretra femenina. Como les decía, la uretra femenina se trata de un conducto que mide de 3 a 4 centímetros de largo, mientras que la uretra masculina se trata de un conducto que puede llegar a medir 11 centímetros de largo. Ahora les voy a hacer una demostración de cómo mi aparato urinario, mi modelo anatómico, va a expulsar la orina. Entonces primero pongo mi vaso con agua que tiene la orina y mediante las jeringas me voy a ayudar para que estas contengan la orina. Entonces voy a extraer la orina con las jeringas, las lleno. Y ahora vamos al siguiente paso. Listo. Ahora, de una vez hecho los pasos anteriores, vamos a hacer la expulsión de la orina. Entonces, ahí yo puse un vaso para ver cuánta orina logramos expulsar. Listo. Entonces, si podemos ver, la orina entra a los riñones y en ellos se empieza a excretar los nutrientes y ellos van a excretar la orina. Entonces, luego el paso siguiente es que van a pasar por los uréteres y de ahí van a llegar a la vejiga y por medio de la uretra se van a expulsar. Entonces, si podemos ver en el vaso, ahí quedó alguno de los líquidos que teníamos dentro de la jeringa y las jeringas pues quedaron vacías. Entonces, bueno, este ha sido todo el video por hoy. Espero les sirva de mucha ayuda. Muchas gracias por verlo.